Iniciaremos con la descripción de cómo construir ahora nuevamente un análisis mediante ANOVA y la comparativa con el uso de Excel. Vamos a analizar la problemática que se nos presenta. Nos está diciendo que una compañía fabrica varillas en 4 procesos. Además nos dice que en esos 4 procesos distintos ocurre una falla, pero yo no sé cuál es esa falla. Por lo tanto, me dice que escriba la hipótesis alternativa y la hipótesis nula para concluir dónde se encuentra esta falla, ¿no? Entonces, a mí de los datos de la medición proporcionados, me dan la siguiente tabla. Me dice que en el proceso A1, proceso B2, proceso C3, proceso C4, existen diferentes varillas con distintos diámetros. Sin embargo, nosotros podemos observar que en el proceso número C3 existen más datos que en los demás procesos. Por lo tanto, yo aquí hago una suposición, es decir, hago mi planteamiento de hipótesis. Yo planteo que la falla del problema de la compañía se encuentra en la compañía, en el proceso C3. ¿Por qué? Porque en el proceso C3 existe una mayor cantidad de variación en los datos. O, de otra forma, existen más datos que en los procesos restantes. Por lo tanto, los diámetros de estas varillas en el proceso C3 se ve un poco más complicado. Entonces, yo planteo que la falla del problema se encuentra en el proceso C3. ¿Qué pasa si esta hipótesis resulta ser falsa? ¿Y cómo sé si es verdadero o si es falsa? Tiene que surgir una hipótesis alternativa debido a que tengo que considerar el problema opuesto, es decir, el complemento. Es decir, si la falla no está en el proceso C3, tiene que estar en una de las restantes, es decir, en A1, B2 o C3. Esas tres fallas me representan, o las tres columnas restantes, me representan la validez de la hipótesis alternativa. Esta hipótesis en el proceso C3 es la nula, hay que recordar mucho eso. ¿De acuerdo? Entonces vamos a continuar con el análisis. Yo tengo que determinar si mi hipótesis es verdadera, si este estadístico de la prueba F en la tabla ANOVA, es menor al F que voy a obtener en los cálculos teóricos por la tabla. Ya anteriormente les dejé la tabla ahí en la descripción del curso. Entonces, si se dan cuenta, para construir una tabla del análisis ANOVA, yo tengo que tener todas estas características. Es decir, la suma de cuadrados SC del factor va a ser la suma de todas las CI al cuadrado entre KI menos X, la sumatoria de X al cuadrado y etcétera. Los grados de libertad es otra cosa muy importante. Los grados de libertad es el número de columnas y n nuevamente sigue siendo el número de datos. Entonces, con estos datos que me están requiriendo la tabla ANOVA, yo tengo que calcular cada uno de ellos y los voy a calcular aquí en esta tabla que voy a representar en esta parte, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo que sustituir y calcular cada uno de estos valores para cada una de las ecuaciones. Pues vamos a hacerlo. Entonces, vamos a hacer la solución mediante análisis ANOVA. Tengo que volver a tener nuevamente los datos de los procesos, ¿de acuerdo? Entonces, estos datos ya los tengo. Vuelvo acá a mi tabla principal, los copio, los pego aquí nuevamente y estos son mis datos que yo tengo que calcular, ¿de acuerdo? Me dice que tengo que calcular el número de datos n. ¿Quién será n? Pues vamos a hacerlo
Entonces, con la función contar, voy a contar cuántos valores existen en esta tabla, ¿de acuerdo? Vamos a realizarlo y me dice que hay 15 valores. Entonces, n es igual a 15. Además, tengo que calcular la CI. ¿Quiénes son las CI? Las CI son la suma por columna, es muy importante. Entonces, la suma por columna CI es la siguiente. Suma es igual a todos estos datos y el número de las varillas que existen en el proceso A1 es 32. Igual, en el proceso 2, suma cuántos datos hay aquí. Aquí hay 3 y su suma es 21 y así sucesivamente. Desplazamos para obtener los demás sumatorios, ¿de acuerdo? Entonces, voy a construirlo de una manera descendente, ¿no? ¿Quiénes son CI al cuadrado? Pues CI es la suma por columna, entonces este número al cuadrado, entonces eso es igual a 32 por 32. Damos Enter. Y como esta celda ahí está programada, pues desplazo a la derecha. Y obtengo todos los resultados de las CI al cuadrado, ¿de acuerdo? Otra parte importante son los KI. Recuerden que yo aquí tengo que calcular cada uno de estos valores. Nada más recuerdo esa parte para calcular una tabla nova. Para realizar, disculpen. Entonces, número de datos por columna son las KI. ¿Quiénes son las KI? Número de datos por columna, ¿cuántos hay aquí? 2, 4. Entonces, realizo el número de datos por columna con la función contar y que me cuente los valores que existen aquí. ¿De acuerdo? Cierro el paréntesis y me dice que hay 4 efectivamente. Desplazo hacia la derecha. Hay 3, hay 5 y hay 3 nuevamente. Entonces ya tengo quienes CI al cuadrado, quienes son los KI. Parte me dice que en la parte izquierda tengo que encontrar la suma de todos los datos X. Vamos a sumarlos. Como aquí tengo las sumas de todos estos, pues nada más realizo la operación de suma. Selecciono toda la barra horizontal que contiene las sumatorias de la CI y me doy cuenta que es 114. También asimismo me pide que la suma de todos los datos, pero ahora al cuadrado. Por eso la pongo aquí. ¿Se dan cuenta? La tenemos en esta parte. Entonces x al cuadrado también es un valor importante. Entonces lo realizo. Esto puede realizarse como 114 por 114 o nuevamente individualmente toda esta columna. ¿De acuerdo? Toda esta fila, perdón. Entonces suma nuevamente. Selecciono todas las KI, todas las CI cuadrada y doy Enter y obtengo que la sumatoria de todas estas CI al cuadrado pues es de 3350. Entonces, sumatoria de CI al cuadrado entre KI. ¿Quién es la sumatoria de CI al cuadrado entre KI? Entonces me dice que cada una de las sumatorias las tengo que dividir por el número de datos que hay. Entonces esto lo hago igual. 1024 que es CI al cuadrado la primera entre 4 que es la KI primera y me da un resultado de 256. Procedo al siguiente, nuevamente el CI cuadrado 2, ahora este es el 2, entre 3 y 147 y así sucesivamente. Como esto ya está programado, desplazo. Y estos son los valores que me resultan para cada una de las sumatorias de CI al cuadrado entre cada uno de los KI. ¿De acuerdo? Asimismo, me pide que realice la suma de todos los CI cuadrada entre los KI, pues lo realizo aquí sencillamente con la función de suma. Suma es la relación de los CI cuadrada entre los KI. Y ese es el resultado, 872. ¿De acuerdo? A su vez, me pide que calcule los cuadrados
los cuadrados de cada uno de los valores de los datos X, es decir, de estos. ¿Y cómo lo realizo? Pues el primero va a ser 6 por 6, 39. O lo ilustro aquí, entonces sería 6 por 6 nuevamente, sería 36. ¿Dan cuántos son los cuadrados? Como esta celda está relacionada con esta, si yo desplazo hacia la derecha, estas celdas consecutivamente van a desplazarse igualmente, porque no las he fijado. Atención. Tiene sentido. 6 por 6, 36. 10 por 10, 100. 9 por 9, 81. Entonces, como esto está relacionado, pues lo único que realizo es desplazar. ¿De acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, yo obtuve todos los datos. Borro estos ceros que acaban de aparecer, porque estos, si se dan cuenta, puede llegar a tener un valor negativo en mi operación total, ¿no? Entonces, se dan cuenta, ya calculé toda la sumatoria y todos los valores que requiero para calcular, cada una de estas operaciones. ¿De acuerdo? Vamos a continuar analizando cada uno de estos resultados. Nuevamente me dice que la suma de los cuadrados, vamos a hacerlo, suma ahora de toda esta matriz, seleccionamos todos y damos Enter. Y esto es igual a 900, ¿de acuerdo? Entonces, eso es de gran importancia. ¿Por qué es de gran importancia? Debido a que la suma de todos los cuadrados es un factor de la varianza importante al momento de hacer ANOVA. Por lo tanto, vamos a continuar con el proceso remanente, ¿de acuerdo? Entonces vamos a calcularlo y aquí observo que tengo que calcular las sumatorias de la CI al cuadrado entre los KI menos la sumatoria de X al cuadrado entre N. Entonces, vamos a realizarla. Eso es para construir ANOVA, pero del factor. Vámonos a esta parte. Suma de cuadrados. Aquí está, miren. Voy a escribir esta ecuación aquí, que va a ser el resultado de todos estos datos que acabo de calcular. ¿De acuerdo? Vamos a realizarlo. Entonces me dice que tengo que realizar la sumatoria de la CI al cuadrado entre KI. Pero eso ya lo hice aquí, nótese. Es 877.2. Entonces es 877 menos lo que está aquí. Vamos a realizarlo. Entonces me dice mi ecuación que es... Pues, continuando con el cálculo de la tabla para la varianza ANOVA, vamos a continuar a describir o a sustituir todos los valores calculados aquí en nuestras ecuaciones. Entonces, es las sumatorias de la CI entre los KI, pero esa ya la calculé aquí, entonces 877.2 menos, vamos a realizarlo, es 872.2 menos ¿quién? Menos X, es decir, la sumatoria de las X, que es esta, 114, al cuadrado, entre el número de datos. ¿Cuánto es el número de datos? 15. Damos Enter y nos da un factor de 10.8. ¿De acuerdo? Entonces, este factor de 10.8 es el que concierne a la suma de cuadrados del factor. Vamos a calcular la suma de cuadrados del error. La suma de cuadrados del error nos pide que sea la sumatoria de los x al cuadrado, que la calculé aquí, que es 900 menos las sumatorias de la CI cuadrada entre los KI, que es 877.2. Damos Enter y nos da un error de 22.8.
Es decir, que aproximadamente 10 varillas corresponden al factor 11 y para el error existen probablemente 22. Entonces vamos a calcular los siguientes resultados. En grados de libertad me dice que C es igual al número de columnas, eso es muy importante. ¿Cuántas columnas tengo? Yo observo que tengo 1, 2, 3, 4 columnas. Entonces los grados de libertad me dice que es 4 columnas menos 1, 4 menos 1 es 3. Entonces los grados de libertad del factor son 3. Y los grados de libertad del error es n menos los grados de libertad del factor. Entonces n menos c. N es igual a 15. 15 menos 3 sería 15. 15 menos 3 sería igual a 12, ¿de acuerdo? Entonces ya tengo casi completa mi tabla ANOVA. Solo me falta calcular el cuadrado medio. El cuadrado medio es igual, cuadrado medio del factor es igual a suma de cuadrados del factor entre los grados de libertad, que es 3. Damos Enter, resulta en 3.6. Los grados de libertad para calcular el coeficiente de la suma de cuadrados de los cuadrados medios del error es la suma de cuadrados del error entre los grados de libertad del error, que es 12. Y estos son los resultados que obtenemos del cuadrado medio. Por lo tanto, ya podemos calcular el estadístico F, que resulta de este experimento, ¿no? Y nos dice que es Cm factor entre Cm error. Vamos a continuar. Entonces esto es una división simplemente. 3.6 entre 1.9, que corresponden respectivamente al Cm factor y al Cm error. Por lo tanto, obtengo una varianza de 1.8. ¿De acuerdo? Entonces, F ANOVA de mi tabla, F ANOVA, mi estadístico F ANOVA, es 1.8. Vamos a corregir aquí este dato. Entonces, el estadístico de F ANOVA que nosotros calculamos es 1.89. ¿Y cómo sé que en realidad este análisis de varianza me prueba mi hipótesis? Este análisis de varianza se prueba si este valor F que busco en la tabla, si este valor F que busco en la tabla que proporcioné en la descripción también, es menor. Es decir, si F ANOVA calculado en esta tabla es menor que el F del cálculo teórico de la tabla, es decir, de la hoja que proporcioné en la descripción, mi hipótesis es verdadera. Por lo tanto, se concluye que la hipótesis nula es la verdadera. ¿Y cuál es la hipótesis nula? Pues la hipótesis nula es que la falla se encuentra en el proceso C3. Y hemos comprobado que en efecto nuestra hipótesis es verdadera. Entonces, así es como se construye una tabla ANOVA. Y pues es todo, esfuércense, sigan esforzándose, el examen se viene pronto y hasta pronto.